Gloria a Dios. Aleluya. Oh, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos saben que no están solos? Aleluya. Aunque a veces nos sentimos solos, pero no estamos solos. Hay momentos donde te sientes, gloria a Dios, que nadie está a tu lado, nadie está contigo. Pero acuérdate, Cristo está con nosotros. Nosotros no estamos solos. No estamos solos, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Santo Jehová, santo. Oh, we're not alone. We're not alone. We're not alone. God is with us. Aleluya. 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 Vamos a estar todos de pie en estos momentos. Let's all stand up. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Let's look in the Bible, in the book of Hebrews. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Si alguien me puede pasar es otro micrófono. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 4, Hebrews chapter 4. Y vamos a darle lectura al versículo 12. We're going to read verse 12. Y cuando lo tengan, digan amén. When you have it, say amen. Aleluya, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor Jehová, que la pueda predicar en la forma en que tú me la has dado, Jehová. Oh, Padre, te pido, Señor, por cada hermano, Señor, que se encuentre en este lugar. Tú conoces, Padre, la condición de cada uno de ellos. Conoces su necesidad. Y, Padre, por eso has preparado este día especialmente para ellos. Padre, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. You may be seated. Voy a estar ministrando bajo el tema en esta tarde, descubiertos. Discover. Dile al que está a tu lado, descubierto. Discover. Cuando estamos leyendo, gloria a Dios, estas palabras, tenemos que entender lo que el escritor le estaba tratando de llegar o tratando de llevar a través de estas palabras. What the scribe was trying to write and to bring according to this word. Entendemos que la palabra de Dios es una palabra, gloria a Dios, viva. Y dice la palabra que es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando leemos esos versículos, when we read those verses, that the word of God is sharper than any two-edged sword. Es más cortante que toda espada de dos filos, porque nos quiere dejar entender, it wants us to understand, que esta palabra, gloria a Dios, cuando penetra, when this word goes and penetrates, no es cualquier cosa, it's not just anything. No es cualquier cosita que solamente la recibes y ya. It's not something that you just receive and that's it.
La palabra nos enseña que toda palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía. Every word that comes out of the mouth of God does not come back empty. La palabra de Dios, cuando sale, la intención de su palabra es de ir y reproducir, es ir y cambiar, es ir y producir algo, crear algo. When the word goes out, is to create, to produce, to do something. Quiere decir que cuando una palabra viene de Dios, when a word comes from God, entendemos que la palabra de Dios, todas las escrituras, all the scripture of God, no es algo que se inventó el hombre. It's not something that was made up by man. La palabra nos enseña que la palabra de Dios, aunque fueron hombres, entre más de 40 hombres que fueron los escritores, through 40 authors that wrote this Bible, entendemos que todos ellos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. They were all writing according to the inspiration of the Spirit of God. Muchas cosas que se escribieron, many of the things that were written, fueron cosas que ellos vieron, that they saw, y escribieron las cosas que ellos vieron de acuerdo al Espíritu Santo, se lo inspiraba para escribirlo, according to how the Spirit inspired them to write. Ninguna de las palabras, none of the word, fue inventada por el hombre o fue las intenciones del hombre. Was intended or written because of the intentions of man. La palabra fue escrita con razones. It was written with reasons. La palabra de Dios es una palabra que no se queda atrás. It doesn't stay back. La palabra de Dios es una palabra que aunque se haya escrito años atrás, even though it was written years ago, la palabra de Dios no es una palabra que muere en el instante o en el momento en que se dice. It's not a word that dies out as soon as you say it. La palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir, gloria a Dios, it is saying that, que como está escrito, la palabra de Dios nunca muere. La palabra de Dios no deja de producir. The word of God does not die. It doesn't stop producing. La palabra de Dios, gloria a Dios, cuando sale, es una palabra viva en cualquier momento. It's alive in any moment. Por eso es que la palabra nos enseña, that's what the word teaches us, que la tierra pasará, el mundo y la tierra y todo pasará, pero mi palabra no pasará. It says that the world will pass away, but my word will not pass away. Quiere decir que aunque todo desaparezca, la palabra de Dios sigue existiendo. Even if everything disappears, the word of God continues to maintain, to be firm. Por eso es que tú puedes en algún momento, you could be in one moment, que hayas escuchado, posiblemente hayas leído una porción de la palabra. Maybe you have heard, maybe you have read a certain portion of the word, y posiblemente la recibiste en ese momento. You may receive it in that moment. Posiblemente lo recibiste en algún momento de tribulación. You might have received it in a time of tribulation. Posiblemente la recibiste en un momento dado donde necesitaba fuerza. You might receive strength, pero esa palabra, gloria a Dios, te dio fuerza ese día y todavía te sigue dando fuerza hoy. That word gave you strength before and it continues to give you strength now. En muchas ocasiones, posiblemente las has leído 1000 veces, you might have read it 1000 times, pero en el momento dado, el momento preparado, but in the special moment, the moment that was prepared for you, cuando te dan esa palabra es como si hubiera nacido en ese momento. It's like if it was born exactly in that moment. Pero la palabra de Dios sigue siendo viva. It continues to be alive. Cuando el escritor estaba escribiendo estas palabras, aunque hay una preguntas o hay cuestiones de quién escribió el libro de Hebreos, there's many questions. Who wrote the book of Hebrews? Muchos le dicen que es una carta de Pablo. Many say that it's a letter of Paul. Pero a través de las cosas que se dicen, through the things that have been said, es diferente en que Pablo haya escribido esta palabra. It's very difficult to understand that Paul did write this letter, porque hay cosas, términos que se usan. There's terms that are being used como nuevos creyentes, as new believers. Pero vemos que esta carta, gloria a Dios, posiblemente fue escrita por alguien que conocía, alguien que tenía conocimiento. Muchos dicen que posiblemente a través de las influencias, many say that even through
influence, que el que escribió este libro fue Lucas. Many say that Luke was the one that wrote it. Pero tenemos que entender, gloria a Dios, si fue él o no fue él, la palabra sigue siendo inspirada por Dios. It continues to be inspired by God. A mí no me llama la atención si se descubre el que lo escribió o no. It doesn't call my attention to know who discovered or who wrote it or not. Lo que yo entiendo es que la palabra es de Dios. I understand that the word is of God. Por eso es que puede venir de este predicador o puede venir de otro predicador. It could come from this preacher or it could come from another preacher. But it continues to be word of God. Pero sigue siendo palabra de Dios. Cuando hablando a los hebreos, when I was speaking to the book of Hebrews, dicen que muchos que los escuchantes, the ones that were listening, que eran judíos que conocían o hablaban o estaban en ese lugar, that they were in that place, Jewish people. Pero como sea que se estaba escribiendo o no, entendemos que esta palabra era para ese tiempo y también es para el tiempo de nosotros. It was for that time and it's also for our time. Cuando él escribe, le estaba escribiendo a ciertas preguntas, ciertas cosas que estaban sucediendo, many things that were happening. Pero de todo lo que podemos entender que la palabra de Dios es escrita, but everything that we can understand that the word of God is written for, tenemos que entender que es para nuestra enseñanza. We have to understand that it's for our teaching. Que es para nuestra sabiduría, for our knowledge. Por eso es que entendemos, gloria a Dios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. The beginning of wisdom is the fear of God. Para tú poder tener temor al Señor, you can have fear of God. Tú tienes que entender, gloria a Dios, que nuestro Dios es un Dios real. That our God is a real God. Nosotros no le servimos un Dios de embuste. We don't serve a fake God. No le servimos un Dios que no puede hacer nada por nosotros. We don't serve a God that cannot do nothing for us. Nosotros le servimos un Dios que se compadece de nosotros, that cares for us. Eso es lo que estábamos hablando el jueves. That's what we were speaking about Thursday. Que el Señor, gloria a Dios, lo compara la palabra como el sumo sacerdote. Compares him to the high priest. Un sumo sacerdote que se compadece por nosotros. That he cares about us. Un sumo sacerdote que pasó por todas las tentaciones que nosotros podemos pasar. He went through every temptation that we could imagine. Pero entendemos que pasó por toda tentación, pero no pecó. He went through every temptation, but he did not sin. Entonces, entendemos que cuando está hablando de esta palabra, when we're speaking about this word, la palabra dice, en el libro de Juan capítulo 8 versículo 32, the book of John chapter 8 verse 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, and you should know the truth and the truth shall set you free. ¿Quién es la verdad? Who is the word? La verdad, gloria a Dios, dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1, en the book of John chapter 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. The Bible says that in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. El capítulo 1 de versículo 14 dice que esa palabra se convirtió en carne, that word became flesh, que fue Jesucristo. He was Christ Jesus himself. En el libro de Juan también nos dice que gloria a Dios, cuando el Señor le está hablando, le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. He says, I am the way, the truth and the life, and no one comes to the Father but through me. Tenemos que entender, gloria a Dios, que la palabra de Dios es una palabra bien importante a nuestra vida. The word of God is something that is very important in your lives. Cuando yo hablaba, gloria a Dios, con la junta en esta mañana, when I was talking to my committee, gloria a Dios, entendemos que algo bien importante que hay en la iglesia, something that is very important in the church, algo que es de bien una gran importancia en la escuela bíblica, es Sunday School or Bible Study. ¿Por qué? Porque por tanto tiempo, for so much time, entendemos que la palabra, la educación cristiana, we understand that Christian education es algo bien importante, algo bien necesario en nuestra vida. It is something very necessary in our lives.
Muchos dicen que la escuela bíblica es la espina dorsal de la iglesia. Some say that the Bible study is the spinal cord of the church. ¿Por qué le digo esto? Why do I tell you this? Es que la palabra de Dios es bien importante. The word of God is very important in our lives. Es necesario que tengamos palabra. Es necesario que conozcamos palabra. It is necessary that we know word. It is necessary that we understand the word of God. ¿Por qué? Porque la palabra, gloria a Dios, te da una solución para cualquier problema o situación que tú enfrentes. It gives us a word for any situation that we confront in our lives. Nos da instrucciones en todo momento. It gives us instruction in every moment. La palabra de Dios es algo bien importante. It's something very important in our lives. Y cuando le está hablando, gloria a Dios, en este libro de los Hebreos, when he's speaking about this word, le está diciendo porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo es bien profundo cuando lo vienes a leer en el contexto. When you read it in the context, tú vienes a entender que esta palabra, gloria a Dios, lo que quiere es llevarnos a un punto. It wants to take us to a certain point in our lives. Cuando vemos, gloria a Dios, por qué se estaba escribiendo estos versículos, when we read why these verses were written, entendemos, gloria a Dios, que está hablando de poder vivir una vida para poder entrar en el lugar de reposo. It tells them that they need to live in a certain way to be able to enter into the rest, into the place of rest. Habla sobre Egipto. It speaks about Egypt. Que ellos, gloria a Dios, estuvieron en ese desierto. Estuvieron por ese proceso. They were in that process. Pero ellos, gloria a Dios, tenían palabra de Dios. They had word of God. Tenían promesa de Dios. They had a promise of God. Pero algo sucedió que causó que ellos no pudieran entrar en ese lugar de descanso. Something that stopped them from entering into that place. Where it was a place of rest. Y fue la incredulidad. It was the unbelief. Porque ellos no creyeron aún teniendo una promesa. They didn't believe even though having a promise. ¿Qué es lo que sucede, gloria a Dios, en nuestras vidas? Es que verdaderamente tenemos palabra de Dios, tenemos promesa, tenemos autoridad. We have word of God, we have authority, we have a Bible, we read it, pero no creemos lo que verdaderamente estamos leyendo. But we don't believe actually what we are reading. ¿Por qué no creemos lo que estamos leyendo? Why don't we believe what we're reading? Porque vivimos una vida de derrota. We live a life of defeat. Siempre estamos hablando negativo. We're always speaking negative. Llega la prueba y negativo. We get the word and we speak negative. Llega la enfermedad y empezamos a hablar negativo. The sickness comes and we start speaking negative. Pero la palabra me dice a mí, gloria a Dios, estas señales seguirán a aquellos que creen. But the word says that these signs should follow those that believe. Tiene que haber una creencia. There has to be a belief. Por eso es que vemos que en el libro de Hebreos, que todos lo conocemos, we know the word of Hebrews, we all understand it, we all know it, porque es un capítulo que habla de fe, it speaks about faith. Es necesario que haya fe. It is necessary that you have faith. Porque la palabra dice que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra, gloria a Dios, nos enseña eso en Hebreos capítulo 11, versículo 6. In Hebrews chapter 11, verse 6, it says, it is impossible, without faith, it is impossible to please God. Entonces tiene que haber fe. There has to be faith. Y la palabra nos enseña que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. The Bible says that faith is by hearing and hearing by the word of God.
Entonces tenemos que entender que nosotros necesitamos palabra para poder, gloria a Dios, creer. We need word to be able to believe. Gloria a Dios, necesitamos palabra, gloria a Dios, para poder tener fe, para nosotros entonces agradar a Dios. We have to have word in order to have increase our faith and believe in God in order to please Him. Necesitamos fe para agradar a Dios. We need faith to please God. Y la fe pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Faith is believing in the things you have not seen. And the conviction that you have received what you're asking for. Entonces, entendemos que la palabra es bien importante. The word is very important. La palabra, gloria a Dios, nos dice en el libro de Salmos, the word tells us in the book of Psalms, aleluya, nos dice que las palabras de Jehová son palabras limpias. It says that the word of God is a word that is clean. Dice que es como la plata refinada en el horno de tierra, purificada 7 veces. It says that it's like the silver or the gold that is put in the fire and it's also purified up to 7 times. Quiere decir, gloria a Dios, que la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios no falla. The word of God is true. The word of God does not fail. Tenemos que entender, gloria a Dios, que la palabra de Dios, gloria a Dios, es una palabra que produce. It is a word that will produce. Y la palabra nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. The word of God teaches that He's not a man to lie or a son of man to repent. La palabra de Dios, gloria a Dios, es una palabra que es pura, que nosotros necesitamos. Y Lucas capítulo, gloria a Dios, 11, versículo 28 dice, y él dijo antes, bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Blessed is the one that hears the word and keeps it. En el libro de Apocalipsis, in the book of Revelation, nos habla, gloria a Dios, que la revelación de Jesucristo, esto lo dice en el capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Tenemos que entender, gloria a Dios, que la palabra que nos es dada es una palabra que no se puede esconder. It cannot be hidden. Yo le digo que el título de este mensaje es Descubierto. Porque el Señor me trajo a memoria, the Lord brought to memory. Yo no sé cuántos aquí han visto los shows de televisor, lo conocen, algún guardia o policía que llegan los momentos en su vida donde tienen una asignación, they have an assignment, de poder capturar o poder agarrar a unos ladrones o to get some thieves o alguien que vendedores de droga o lo que sea, or they're trying to catch people that are drug dealers. Y en muchas ocasiones mandan a un guardia, que entendemos que este guardia tiene autoridad. He has authority. Pero lo mandan, gloria a Dios, encubierto. They send him, he has to hide his identity. Y lo mandan para entrar o cogerlo, tomar un caso donde en sí ellos pierden, delante de ellos pierden la autoridad que ellos tienen. They lose the authority that they have. ¿Por qué? Porque ahora ellos tienen que cubrir la identidad. They have to cover the identity that they have. ¿Y qué sucede esto? Que si ellos antes de tiempo descubren lo que son, pueden perder su vida. If they discover what they are, they could lose their lives.
Entonces, en ocasiones donde cosas suceden, when things happen while they're undercover, cosas que suceden cuando ellos están encubiertos, ellos no pueden hacer como si verdaderamente son los que son. Ellos tienen que seguir con el ritmo. They have to continue to go with the crime or whatever they have to do. Porque ellos están encubiertos. They're cover. They're undercover. ¿Y qué sucede con esta gente que tienen que irse o cubrirse? They have to be covered. Ellos tienen que mentir. They have to lie. Ellos tienen que mentir de su identidad. They have to lie about their real identity. Ellos tienen, gloria a Dios, que posiblemente dejar la familia por un tiempo. They probably have to leave their families for a certain time. Ellos se meten en lugares donde realmente nunca se hubieran metido. They will go into places where possibly they would never go before. Ellos tienen un riesgo. They have a risk of losing their life or being discovered. Entonces quiere decir que estas personas tienen que ser bien inteligentes. They have to be very intelligent, porque a través de todas estas mentiras, through all these lies, ellos tienen que estar seguros que ellos no descubran su identidad. They have to make sure they don't uncover their identity. Hay cristianos que viven como encubiertos. There's Christians that they live like they're undercover. Sus mentiras son tan grandes, their lies are so many, que ellos viven una vida, gloria a Dios, encubriendo lo que verdaderamente ellos son, covering what they are. En la iglesia vienen y en la iglesia todo el mundo los conoce, como la misma forma que un detective de eso en la estación de policía todo el mundo los conoce. Pero en las calles, but in the outside, nadie los conoce, nadie conoce su identidad, nobody knows their identity. Pero algo, gloria a Dios, que tenemos que entender, que aunque afuera nadie lo conoce quiénes son, el Señor sigue sabiendo quién es el que está ahí. The Lord continues to know who is there. Y por eso, gloria a Dios, nos trae este libro de Hebreos. That's why Hebrews brings us this story. Porque de la misma forma, gloria a Dios, que el Señor nos deja entender que nosotros tenemos que ser luz de la tierra. We have to be light of this world. Quiere decir que nosotros no podemos vivir vidas escondidas. We cannot live hidden lives. We cannot live secret lives. No podemos vivir vidas secretas. No podemos vivir vidas cubriéndonos como que no somos. We can't be covering ourselves as we are or not. Porque tenemos una identidad, because we have an identity. Nosotros no somos policías que tenemos que cubrir o tenemos que cubrir nuestra identidad. We're not police officers that we have to cover our identity. Nosotros no nos estamos buscando para escondernos. We're not hiding to try to uncover sin. No nos estamos cubriendo, escondiendo para descubrir pecado. La palabra nos enseña que todo sale a la luz. That everything comes out to the light. Por eso es que la palabra, gloria a Dios, nos enseña algo bien importante aquí. It shows us something very important here. Que nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. It is sharper than any two-edged sword. Y dice, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. It penetrates to divide the spirit and the soul. Las coyunturas y los tuétanos, the joints and the marrows. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. And it discerns the thoughts and the intentions of the hearts. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, in other words, what it is saying here, que la misma palabra, the word, aunque nosotros tratemos de decir que somos o no somos, o que no somos y somos, la palabra de Dios es tan viva y poderosa, it is so alive, so powerful, que descubre todo lo que nosotros estamos escondiendo. It discovers anything that we try to hide. La palabra de Dios descubre todo lo que nosotros tenemos o las intenciones o los pensamientos que nosotros podemos tener.
Quiere decir que junto a la palabra, next to the word, nuestras vidas están desnudas. Our lives are uncovered, naked. La palabra de Dios es como... ¿Cuántos han ido al aeropuerto? How many of you gone to the airport? Y si han tenido que entrar a esas máquinas que te dejan ver todo lo que tú puedes estar cargando, anything that you could be carrying. ¿Cuántos han pasado por eso? Los que han pasado por eso entienden que esa máquina, that machine, esa máquina descubre cualquier cosa que tú estás escondiendo o estás tratando de pasar. It'll uncover anything that you're hiding or you're trying to hide. La palabra de Dios, the word of God, cuando tú estás sentado, while you're sitting, la misma palabra que sale, the same word that is here that goes out, esa palabra, gloria a Dios, penetra tanto, it penetrates so much, que cuando la palabra sale te deja entender a ti la condición tuya de cómo tú estás o cómo tú no estás. It'll uncover the condition that you are or you're not. La palabra de Dios es tan poderosa, the word of God is so powerful, que no solamente descubre lo que tú no te dejas ver, the things that you not let people see, pero aún descubre los pensamientos y las intenciones de tu corazón. It discovers the thoughts and the intentions of your heart. Y algo que la palabra nos deja entender que es tan importante, something that the word teaches us is so important, es el corazón del hombre, es the heart of man. Por eso es que dice en el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Over all things that you are kept, keep your hearts. Porque el corazón es bien importante. The heart is very important. Pero la palabra de Dios hace algo. The word of God does something. Mucha gente dice, no, es que esa palabra es fuerte y esa palabra a mí no me gustó. That word was strong and I don't like that word. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es para que a ti te guste o no? You think the word of God is for you, like it or not? Los discípulos le dijeron, esa palabra, maestro, es fuerte. Y el Señor le dijo, pues, ¿se quieren ir también? They told the Lord that word is too strong. He told them, you want to leave also? La palabra de Dios es la palabra que es usada para limpiarte. It is used to clean you. La palabra de Dios es la palabra que es usada para enseñarte, es to teach you. La palabra de Dios es la palabra que es usada, gloria a Dios, para que tú entiendas los buenos caminos y los malos caminos. It is for you to understand what is good and what is bad. La palabra de Dios es un beneficio para mí. It is a benefit to me. Y yo me alegro que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Porque cuando yo estoy tomando pensamientos que no son muy buenos, la palabra de Dios me deja entender que eso no es correcto. The word of God will teach me what is right and that's wrong when I'm thinking the wrong way. Cuando yo tengo algo en mi corazón que no es de Dios, when I have something in my heart that is not of God, la palabra de Dios me da a entender que yo necesito arreglar o cambiar. Por eso es que cuando estás enojado con tu hermano, when you're bothered with your brother, la misma palabra de Dios nos deja entender que nosotros debemos de reconciliarnos con nuestro hermano. Es que la palabra de Dios tiene beneficio. The word of God has blessings to our lives. Y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, gloria a Dios, es una palabra limpia. Y dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 30, versículo 5, dice, toda palabra de Dios es limpia y es el escudo a los que en él esperan. Por eso es que entendemos
que cuando el Señor le estaba hablando a la iglesia en el libro de Apocalipsis, when the Lord was writing to the church in the book of Revelation, Él le dijo a la iglesia todas las cosas buenas que estaban haciendo. He would tell them the good things they were doing. Pero también le decía, pero tengo esto contra ti, but I have this against you. Y al fin de cada carta, and through all the letters to the churches, tenemos que entender que al fin Él le decía que la iglesia escuche lo que el Espíritu le está hablando. In the whole letter, He would tell them, let the people listen to what the Spirit is telling the churches. Porque tenemos que entender que esta palabra sí, cuando vemos los evangelios, cuando vemos el libro de Apocalipsis, las cartas, sí hablaba de la bendición que había a aquellos buenos seguidores, the blessing that it was to those good followers. Pero también mostraba un castigo a los que no querían escuchar la palabra. But it will also show a punishment to those that would not listen to the word. Pero los que escuchan, que la creen, but those that hear, those that believe, esos que lo hacen, those that act on it, entonces había una recompensa por seguirla. There was a recompense for believing or following it. Y nosotros vemos, aleluya, que el Señor le dejaba entender a su pueblo que verdaderamente los seguidores míos, He would tell them that really his followers eran los que escuchaban la palabra de Dios. It was those that did the word of God, that heard it. Por eso es que vemos en el libro de Lucas capítulo 8 versículo 21, we see in Luke chapter 8 verse 21, dice, Él entonces respondió, le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esto no es de que tú eres y escuchas mi palabra, esto es de los que la hacen y también la escuchan. Y la palabra, gloria a Dios, nos dice en el libro de Juan capítulo 8 versículo 47, in the book of John chapter 8 verse 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. El Señor lo deja claro en su palabra. Él lo deja entender, gloria a Dios, que es necesario que nosotros escuchemos palabra de Dios. Es necesario that we hear the word of God. Es necesario que nosotros, gloria a Dios, hagamos lo que nos dice la palabra. Pero nos encontramos en unos tiempos, we find ourselves in some moments, que en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 12 él lo habla. He says in Hebrews chapter 5 verse 12. Porque hay gente que llevan años escuchando palabras, people that have years reading the word of God. Pero Hebreos capítulo 5 versículo 12 dice, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque hay personas que a través del tiempo como que se le ha olvidado los principios. There's people that through so much time they have lost the beginnings. Y si tú te has perdido los principios, entonces tienes que regresar otra vez a los principios, a beber leche, a otra vez empezar de lo primero, start from the beginning, para que puedas otra vez alimentarte con comida sólida. Pero yo le digo algo aquí. Si vives una vida y estás encubierto, if you're playing a life of undercover cop or undercover Christian, es tiempo que regreses otra vez al principio. It's time that you go back to the beginning.
Si tú estás viviendo una vida así, if you're living a life like that, lo que quiere decirle es dos cosas. It's saying two things. O nunca te convertiste a Dios, you never converted to Christ. O posiblemente es que te has olvidado. Maybe you just forgotten. Pero la palabra nos dice que no podemos estar ni fríos, ¿verdad? Ni tibio, perdón. Que prefiere que estemos fríos o calientes. Y no tibio, no en el medio. En otras palabras, sería mejor que no lo hubieras conocido. It would have been better not to know him que de conocerle y después apartarte de él. La palabra de Dios es directa, hermanos. La palabra de Dios es clara. Y yo creo que es tiempo que nosotros otra vez, si hay necesidad de beber leche, vamos a beber leche. If it's needed for you to drink milk again, drink milk again. Si tienes que volver otra vez a los principios, vuelve otra vez a los principios. Pero así tú te vas a asegurar que cuando venga el Señor, tú tienes el lugar para poder entrar. And you will have a place to enter. Si es que no crees la palabra, if it's that you just not believe, vuelve otra vez a los principios. Go back to the beginning. Y otra vez, gloria a Dios, tengo encuentro con el Señor and have an encounter with God. Porque es importante, it is very important, que cuando Cristo venga, that when Christ comes, nosotros estemos preparados para su venida. So we could be ready for his coming. Le voy a decir algo. Los que no van a entrar, those that are not going to enter, no son los que están bebiendo leche y los que están comiendo alimento. Los que no van a entrar son los que no quieren beber leche ni quieren comer alimentos. Those that are not going to enter is the ones that don't want to drink milk and don't want to eat food. En otras palabras, los que no van a entrar son los que no quieren recibir la palabra de Dios. Those that do not want to receive the word of God. Pero si tú recibes la palabra de Dios, tú verdaderamente vienes siendo hijo de Dios. You become a child of God. Por eso es que los que oyen, esos son hijos de Dios. Those are children of God. En la palabra, y termino con esto. Le voy a enseñar tan importante que es la palabra de Dios. I'm going to teach you how important is the word of God. Porque la palabra de Dios es, esta palabra nosotros nos agarramos de ella. This word we grab onto it. Y a través de esta palabra nosotros vemos nuestros milagros realizarse. We see our miracles get realized. La palabra dice, porque cuando nosotros estamos enfermos, when we are sick, hay una palabra para ti. There's a word for you. Dice la palabra que Él se llevó nuestras dolencias, se llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. The word says that He took our sin, He took our pain, and by His stripes we are healed. Hay palabra, gloria a Dios, que es la palabra que va a producir un milagro en tu vida. It's a word that is going to produce a miracle in your life. Porque tenemos que entender que nosotros no caminamos por vista. Nosotros caminamos por fe. We don't walk by sight, we walk by faith. Y nosotros tenemos que hablarle a las cosas que no son como son. We have to speak to the things that are not like if they are. Y si tú hablas una cosa, una palabra positiva a tu vida, entonces tú vas a recibir algo bueno. When you speak positive things into your life, you're going to receive good things. Pero cuando tú piensas negativo, when you speak and you believe negatively, cosas malas, negativas te van a llegar. Por eso vemos a una mujer de flujo de sangre. We see a woman with the flow of blood. Y esta mujer por 12 años
for 12 years. Por 12 años estaba buscando toda solución para su problema. She was looking for so many problems, so many solutions for her problems. Que llegó el momento que lo gastó todo. It came to the moment that she spent it all. ¿Cuántos llegan tiempo pidiendo algo y todavía no ha llegado y piensas que lo has gastado todo? You feel that you have wasted it all. Tengo una palabra para ti en este día. Esta mujer sucedió algo. Something happened with this woman. Ella escuchó de que Cristo iba a estar ahí caminando. That he was going to be walking through there. Jesús iba de camino para solucionar otro problema. To give a solution to another problem. Iba, gloria a Dios, para la casa de Jairo. He was going to the house of Jairo. Donde había una niña que había muerto. Where there was a girl that had died. Entonces con él no iba Jesús solo. Jesus was not going alone, pero había un grupo de gente, but there was a crowd of people. Un grupo de gente, gloria a Dios, buscando a ver lo que el maestro podía hacer. A group of people looking to see what the master could do. Un grupo de personas que querían escuchar lo que decía el maestro. A group of people that just wanted to hear what the master said. En otras palabras, le estoy diciendo, había un grupo de personas alrededor de Cristo. There was a group of people around Christ. Y en esa ocasión había un manto que usaban los hombres, una ropa que usaban los hombres. Y el maestro está caminando, the Master Jesus is walking. Y una mujer que lo había tratado todo, woman that had tried it all. Ella dijo, si solamente pudiera tocar su manto, el borde de su manto. Ese borde tiene mucha tela que uno puede cubrir. It has much that you could cover. Pero si nosotros vamos al libro de Números, yo quiero que vayan conmigo al número de la Biblia, en el libro de Números, capítulo 15. Números capítulo 15, y vamos a terminar con esto. Versículo 37. Dice la palabra, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y ese cordón azul o esa franja os servirá para que cuando lo veías os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y dice, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Él le dice, en esa franja, los que han visto lo que es un talí, que es como una cosa así azul, que se le ponen y tienen unas franjas azules. Esas franjas que tienen las vestimentas están amarrados en diferentes nudos. It is tied in different knots. Y cada nudo tiene su significado y cada franja tiene su significado, pero en todo eso lo que viene a decir, o cada nudo y todo, lo que llegan al número de entender que son 613 leyes que ellos tenían que seguir cada día. It was 613 laws that they had to follow every day, que tenían que cumplir todos los días. La cosa es que ellos no podían cumplir con ellas. No las podían seguir. They could not follow them. Pero algo que significaba, o lo que significaba era que cuando ellos miraban esas franjas, cuando ellos miraban ese manto,
ellos se podían acordar de las promesas de Dios, las leyes de Dios. They would be able to remember the word of God, the law of God. Y esa mujer no solamente dijo si pudiera tocar su manto, solamente por tocarlo a él o pensar algo. Es que ella entendía primeramente que era el maestro, pero que él tenía algo que simbolizaba o tenía significado de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Y cuando ella quería tocar su manto era porque ella quería y entendió que ahí había una interpretación de acordarse de lo que tenía que ver con las leyes de Dios y la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, en the book of Deuteronomy, nos enseña que habían bendiciones y maldiciones si no podíamos seguirlas. Las bendiciones eran si obedecías, si hacías la palabra de Dios, y las maldiciones eran si no querías obedecerlas o escucharlas. Cuando ella dijo, yo quiero tocar el borde de su manto, ella lo que estaba diciendo es que yo quiero recibir la palabra de Dios. I want to receive the promise of God. Quiero recibir la promesa de Dios. Y cuando ella, gloria a Dios, quería recibir la promesa, she wanted to receive the promise. Una cosa era que tú puedes decir, pero posiblemente habían tantos enfermos alrededor de él. There might have been so many sick people around him. Había tanta gente buscando un milagro. There were so many people seeking a promise. Pero el Señor, cuando ella dijo eso y lo tocó, and he touched, el Señor dijo, ¿quién me tocó? Who touched me? ¿Quién me tocó? Who touched me? Porque en ese momento, en ese instante, alguien creyó palabra. Somebody believed the word of God. No solamente la creyó, she didn't only believe it. Ella quería tocarla. She wanted to touch. Hay un simbolismo a lo que era para tocarla. There was something symbolism that is to touch it. Porque la franja del manto, the fringes of the garment, no estaban arriba. They were not up on top. Para ella poder tocarla, ella tenía que irse de rodillas. She had to go on her knees. Lo que estaba significando la cosa es que el Señor preparó ese momento, esas vestimentas. He prepared those dressings, the clothing, porque él sabía que un día, he knew that one day, alguien iba a querer tocar su manto. Para tú poder tocar el manto de maestro, había mucha gente tocándole y ellos repitieron, pero maestro, ¿cómo tú sabes que alguien te tocó? Si hay tanta gente pegándose. So many people touching you. Pero hay alguien que se humilló. Somebody humbled themselves. Alguien se humilló y tocó su manto. Alguien creyó su palabra. Somebody believe this word. Por eso es que cuando tú te humillas, when you humble yourself, la palabra dice que un corazón contristo y humillado no despreciará tú, oh Jehová. A contrite heart, the God would not displease it. He would not reject it. Tú quieres tu milagro. You want your miracle. Humíllate en presencia del Señor. Humble yourself in the presence of God. Si tú quieres tu milagro, if you want that miracle, te voy a invitar a los músicos que me acompañen. La palabra de Dios es la que hace esto. The word of God does. Cuando él creó, le dijo, make those fringes, haga esa fringe. Y eso azul, eso lo va a acordar a ellos de mi palabra. It's going to remind them of my word. Si tú estás pasando necesidad, si tú estás pasando momentos difíciles, if you're going through difficult times, if you're going through a moment of tribulation, si estás pasando un momento de tribulación, la palabra dice que hagas oración, pero oración en el espíritu, to make prayer, but do prayer
in the Spirit, dejándonos entender cuando nosotros hacemos oración en el Espíritu, when we do prayer in the Spirit, trayendo la palabra de Dios en memoria, bringing the word of God in memory. El milagro de nosotros, la situación, cualquier cosa, solamente va a llegar a través de su palabra. It's going to come through His word. Porque su palabra, la palabra de Dios, no puede retornar vacía. It cannot come back empty. Si tú verdaderamente crees la palabra de Dios, if you really believe the word of God, if you really believe that God can make a difference, si tú verdaderamente crees que el Señor puede hacer una diferencia en tu vida, entonces confía en el Señor. Believe in God. Porque lo que va a hacer la palabra, the word, what it's going to do es que la palabra de Dios te va a descubrir a que verdaderamente tú tienes necesidad. It's going to uncover you to let you understand that you have a need. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, and sharper than any two-edged sword. Y esa palabra, dice el salmista en el Salmo 119, gloria a Dios. Él dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my ways. Si la palabra de Dios está, if the word of God is there, la palabra de Dios va a descubrir, is going to discover. Y te va a dejar entender a ti tu condición. It's going to let you know your condition. La palabra tiene la intención, y si seguimos leyendo ese libro, el versículo en Hebreos, we continue to read the verse in Hebrews. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, poderoso Dios. Dice versículo 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y después sigue con ese versículo que prediqué el jueves. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice versículos 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, si en este día, if this day, sea la necesidad que estés pasando, let it be the need that you're going through. El Señor conoce nuestras debilidades. He knows all our weaknesses. El Señor sabe que muchos de nosotros tenemos muchas debilidades. We have many weaknesses. Posiblemente tu debilidad es tu lengua. Maybe your weakness is your tongue. En otras palabras, que te gusta hablar mucho. You like to speak too much. Y yo le tengo una palabra para los que les gustan hablar mucho. Those that like to speak a lot. La palabra dice que el que anda en chismes descubre el secreto. The one that is looking for gossip, he discovers the secret. La gente que le gustan hablar mucho, a veces hablan tanto que descubren sus mismas debilidades a la gente. They discover their own weaknesses to people. Le hablan más a los hombres que lo que le hablas a Dios. You speak more to men than when you speak to God. Pero el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Come to Him. Está la gente que tienen una
debilidad con sus ojos. Ellos miran todo lo que se mueve, especialmente las mujeres que se mueven. Y hay personas que tienen esas debilidades. Some people have that weaknesses. Mujeres que se pasan mirando lo que no deben de estar mirando. Le miran los maridos a otros. Hombres que le miran las esposas de otros. Pero mírenlo de esta forma, todo el mundo tiene sus debilidades, no todo lo que brilla es oro. Not everything that shines is gold. Hay tantas cosas que podemos hablar de debilidades. We can speak so many things about weaknesses. Están los mentirosos, the liars. Están los que les gusta robar, those that steal. Hay muchas debilidades, many weaknesses. Pero algo que nos dice la palabra, something that we have to stand on, algo que nos debe de parar en la palabra. La palabra dice que nos acerquémonos a Dios, el que conoce todas vuestras debilidades. The one that come to him because he knows all our weaknesses. Él conoce tu debilidad más que tú mismo. He knows your weakness more than you do yourself. Pero la palabra dice que Él pasó toda tentación. He went through every temptation. Cualquier tentación que tú puedes pensar que pasaste. Every temptation that you think you have gone through. Cristo la pasó. ¿Tú no crees que mujeres bellas trataron de acercarse a Cristo? You don't think that beautiful women tried to come in Christ's path para hacerlo pecar, to make them sin? ¿Tú no crees que posiblemente, gloria a Dios, le pusieron dinero, they put money, o pusieron algo a tentarlo, a ver si quería robarlo o no, to see if he would take it or not? Aún eso lo vemos cuando colectaban los taxes, when they were collecting taxes. Aún vemos eso en muchas ocasiones, we see that in many occasions. Pero algo bien importante que la palabra dice que Él no pecó. The Bible says that he didn't sin. Y como no todos estaban aquí el jueves, says none of you, all of you were here Thursday. Muchos pueden decir sí, pero Él era Dios. Yes, but he was God. Pero le voy a decir algo, que el Señor se despojó de todo lo que Él tenía. The Lord, when He came to earth, He let go of everything. Todos los poderes. He let go of all the powers. Lo único que hacía Él era creer en la palabra de Dios. All He could do was believe in the word of God. Por eso es que Él decía, todo lo que me dice mi Padre me da de hacer, eso es lo que yo hago. Everything that is said to me by the Father, that is what I do. Él entendía que había debilidades. He knew there was weaknesses. There was things that would come along. Pero Él pudo vencerlas. He was able to defeat them. Y ahora tenemos que entender, we have to understand, que de la misma forma que Él pudo, nosotros podemos. Because of the same way that He was able to defeat them, to overcome them, we're able to overcome them. Porque ahora, aunque somos débiles, dice la palabra que somos fuertes. Now, when we are weak, the word says that we are strong. Porque el Señor dice que my power becomes perfect in your weakness. Mi poder se perfecciona en vuestras debilidades. En otras palabras, lo que te está diciendo, in other words, what it says, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I could do all things through Christ who strengthens me. Él conoce tu debilidad. He knows your weakness. Él conoce la mía. Pero es tiempo que nos acerquemos a Dios. It is time that we come to the Lord. We come close to Him. Pero que nos acerquemos no sin creer, but that we come to Him not with unbelief. No incrédulo, no vengamos a Él así. Él dice que vengamos a Él confiadamente. To come trusting. Come trusting to the throne of grace, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, to be able to reach mercy, y hallar gracia para oportuno socorro, and to receive grace for the time of need.
Póngase de pie, let's stand up. Gloria a Dios, aleluya. El altar está abierto, the altar is open. Si hay algo que Dios quiere que hagamos, there's something that the Lord wants us to do. Es llegar confiadamente, es come trusting in Him. Pero que lleguemos delante de su presencia humillado, that we come humble before Him. Si tú estás pasando por debilidad, if you're going through weaknesses, si tú tienes una debilidad, no te sigas haciendo como que no la tienes. Don't continue to act like you don't have it. Si tú tienes debilidades, no sigas pensando que tú lo puedes todo. No sigas pensando que eres la última Pepsi-Cola del mundo. Don't keep thinking that you're the last Coke of this world. Pero acércate al Señor. Acércate confiadamente. Come to Him confidently. Acércate al trono de la gracia. Come to the throne of grace. Para que cuando llegue el problema, so when the problem comes, recibe gracia en el momento difícil. El altar está abierto, the altar is open. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, there's someone here that does not know Christ. Llega al altar creyendo, come to the altar believing. Llega al altar, gloria a Dios, creyendo y acercándote al Señor, gloria a Dios, en estos momentos, en these moments. Llega el Señor, llega, acércate al trono de la gracia. Come to the throne of grace. Oh, Ramandi Kamando Robos. Hacemos la pregunta que eres, ¿qué es gracia? La vida es nada. Gracia es algo que nosotros recibimos gratuitamente, gratuitamente, ya mis ojos aunque no lo merecemos. No pueden ver. La gracia de Dios es algo que nosotros no nos merecemos. Pero Él gratuitamente nos la da. Quisiera ahora mismo te pudiera. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos humilladamente. Pienso que sin ti buscando mi vida es vana. Y Él que ya mis se compadece de nosotros. Porque Él entiende que somos débiles. He knows we're me weak. encuentro perdido a tal manera. Porque la carne es débil. Por favor, Señor. Que la palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. The Bible says that the spirit is willing, but the flesh is weak. La vida es nada. Nuestras debilidades, gloria a Dios, el Señor las comprende. Mis ojos no pueden ver. Pero hoy te abre una puerta. He opens a door. Estoy confundida tal. Una puerta para que tú entiendas, gloria a Dios, que en medio de tu debilidad tú tienes una salida. Mismo te pudiera ver. Pienso que y Cristo decía, yo soy la puerta. Mi vida es vana. Y será Y que si Él dice, mis ovejas escuchan mi voz. No viviré. Y me siguen. Me encuentro perdido. Es tiempo a tal manera de escuchar la voz de Dios. Por favor, Señor, ayúdame a ir. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si eres el guía a seguir. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti?
Eres el fuego que me quema. Quiero sentirlo de mil maneras. Hermano, no nos escondamos más. ¿A dónde iré? Deja que en este día la palabra de Dios te descubra. ¿A dónde iré yo? Deja que te descubra. Sin ti? Porque no podemos ir a ningún sitio y escondernos de Dios. La palabra lo declara en Salmo 139. ¿De dónde iré? Sin ti. Del Espíritu de Dios. Eres el fuego que me quema. Quiero sentirlo de mil maneras. Donde quiera que vayamos, ahí está Dios. Si te escondes debajo de una piedra, ahí está Dios. Si te tratas de esconder en la oscuridad, ahí está Dios. Pienso que sin ti la vida es nada. Que la palabra de Dios te descubra hoy, te abra, te descubra. Y que ya mis ojos no pueden ver. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Así es, bien bajito. Yo le dije que iba a contarle un sueño en que estuve el lunes. Sigan cantando, sigan cantando. Yo estuve un sueño de que estábamos en un lugar corriendo mucho peligro. We were in a place, it was a lot of danger, mucho peligro. Estábamos en un refugio, we were in a refuge. En un lugar donde el enemigo estaba tratando de atacar, where the enemy was trying to attack. Alguien dijo, no, yo me voy a ir y yo voy a tratar de pasar y me voy a ir así. Yo lo único que le he contado este sueño a mi esposa, si no me equivoco. Y se fueron. Pero el vehículo en que tenían para tratar de escaparse, ese vehículo fue destrozado. Perdió lo que tenía para tratar de escaparse. Fue la primera persona que rechazó. Was the first person that rejected. Rechazó esa palabra. Después, tratando, había millones de personas, había mucha gente. There was many people. Esa persona, después yo le cuento a la persona que fue, que está aquí en el día de hoy, pero no voy a decir el nombre.